Arratsaldeon, buenas tardes. Eskerrik asko gaur hemen egoteagatik. Vamos a empezar la segunda conferencia de este ciclo que hemos llamado Martes de Patrimonio, en colaboración con la Casa de Cultura, una mirada nueva a su estudio y conservación. Hoy Azucena, Diana y Gorka nos van a hablar sobre la recuperación de las pinturas ocultas en la iglesia de San Vicente Mártir de Miñano Menor. Voy a hacer una pequeña presentación de Gorka, de Azucena y de Diana y a continuación ellos empezarán a contarnos su trabajo. Gorka López de Munain es licenciado en Historia del Arte por la Universidad del País Vasco y doctor en esa misma disciplina por la Universidad de Barcelona, con la tesis Una genealogía de la máscara mortuoria, tiempo, imagen, presencia. Sus líneas de investigación principales son la cultura visual de la muerte y el arte medieval del País Vasco, líneas que trabaja desde una perspectiva afín a los estudios visuales. Desde el año 2013 es investigador formado del área de Antropología Visual de la Universidad de Buenos Aires, donde imparte clases de Teoría de la Imagen en el Máster de Patrimonio Artístico y Cultura en Sudamérica Colonial. En la actualidad es profesor de Historia del Arte en la Universidad del País Vasco. Por su parte, Azucena Prior Santamaría es licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona con la especialidad de restauración. Con más de 30 años de experiencia, desde el año 2005 es administradora de la empresa de restauración Ártico, empresa dedicada a la restauración del patrimonio cultural. Entre sus proyectos destacan intervenciones innovadoras como el Plan de Conservación Preventiva de la Catedral de Santiago de Compostela, actuación piloto perteneciente al Plan Nacional de Conservación Preventiva, el estudio de conservación de las fachadas de la Biblioteca Nacional y el programa de conservación de las portadas de las catedrales de Sevilla y Huesca, o el proyecto de restauración de las pinturas de Goya de la Basílica del Pilar, entre otros muchos proyectos. Diana Pardo es restauradora del Servicio de Restauración, especialista en pintura y piedra, y es la que también ha llevado a cabo la supervisión y la coordinación de este proyecto que hoy os presentamos. Muchísimas gracias por venir y os dejo con ellos, que por otro lado quería agradecerles, sobre todo también que Gorka ya es la segunda vez que forma parte de este ciclo de conferencias y estamos encantados de contar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, mila esker gurekin, astearte euritxo hau konpartitzeagatik gurekin. Eta, bueno, hasiko gara ja zuzenean, ze denbora gutxi galdu dugu denbora pizka bat, orduen hasiko gara. Yo voy a contextualizar la iglesia, el pueblo, la iglesia, etcétera. Y empezaremos, ¿se me oye? Sí, vale. ¿No? Vale. Miñano Menor es un concejo de la cuadrilla de Vitoria-Gasteiz que está, lo veis ahí, está al norte, muchos de vosotros ya lo sabréis, pero bueno, por si acaso. Está aquí al norte, muy cerquita de Vitoria, al norte de Vitoria. Es un concejo pequeño de 25 personas censadas. Eso es, ya veis que tiene una superficie muy chiquitina y mucho menos ahora, pues a causa de todo el parque tecnológico. Tiene una iglesia pequeñita, aquí en el suroeste, que, ¿veis? Aquí esta es la planta de la iglesia, pero vamos a acercarnos a la iglesia. La iglesia de San Vicente Mártir, desde 2022 forma parte, bueno, os voy a decir, perdonad por vamos a pasar diapositivas de una forma un poco extraña, ha habido un problema técnico, ¿vale? Entonces, nos disculparéis que tenemos que conectarnos con el fondo y es un poquito más difícil. Vale, pues bueno, la iglesia, esta es la iglesia vista desde una perspectiva un poco extraña, desde la torre. Es una iglesia que en 2022 forma parte, o sea, pasa a ser patrimonio de la Junta Administrativa de Miñano Menor, con todos los papeles, con todo, como dicen ellos. Y a partir de entonces que la Junta Administrativa se junta y empieza a darle vueltas qué puede hacer con este edificio, les interesa porque sería pues, el edificio casi más importante de la Junta. Saben, conocen, empiezan a mirarlo por dentro, pero el estado de la iglesia
pues bueno, en un principio no es muy agradable. Aparte, bueno, en la foto siempre disimula un poco, pero ellos veían muchísimos desconchones, un aspecto verdoso en el fondo, pinturas verdes, cementos por algunos sitios. Querían hacer algo, querían saber qué podían hacer. Querían darle digamos, pintarlo, darle un mejor aspecto, pero antes de nada habían visto que había, en esta parte de aquí, habían visto ellos que había unos desconchones, unas partes que se habían caído e intuían que había algunas pinturas murales. Así que pidieron ayuda, en primer lugar, a Isabel Mellén y Gorka, que está aquí con nosotros, Gorka López de Munain, y después a la Diputación, al Departamento de Cultura, concretamente al Servicio de Restauración, para ver cómo podían enfocar, cómo podían encauzar la recuperación de este edificio. Querían ellos después hacer cosas, charlas, ya veremos más adelante lo que harán, pero de momento están en proceso. Así que, bueno, pues fuimos a visitarles y, bueno, pues estuvimos... ¿Puedes pasar? Bueno, hicimos visitas, estuvimos hablando con ellos. Desde el servicio, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero hacemos una inspección. Inspeccionamos los muros, inspeccionamos paramentos interiores. ¿Veis? Nosotros lo que vimos en un principio, nosotras vimos que había muchísimos muros, sobre todo en los zócalos, con muchos cementos, un aspecto bastante deteriorado, pero nada cercano a lo que es un mortero de cal, nada cercano a lo que son los morteros históricos. Sí que vemos que son intervenciones pues del siglo XX. Entonces, bueno, empezamos a mirar, casi todos los zócalos están así, con lo cual ya... Por ahí empezamos a deducir que la parte baja pues seguramente no tenga pinturas murales, pero hay que seguir adelante, seguimos mirando. Las bóvedas, vemos que en algunas zonas hay levantamientos, ha habido problemas de humedad, como podéis ver aquí. Seguimos mirando y efectivamente, bueno, vemos esa zona que también ellos habían detectado con esas pinturas murales, esos símbolos, esas pinturas rojas, que ya Micaela Portilla, en el catálogo de la diócesis, bueno, pues ya los nombra, ya los tiene en cuenta. Ella no tiene un documento que pueda decir nada sobre estas pinturas, pero sí que ella pone el marco en estas pinturas. Dice que existen y que seguramente son pinturas medievales con motivos geométricos rojos. Entonces, vamos, ¿qué podemos hacer? Aparte de lo que vemos, hay que ir mirando la documentación. La primera documentación que tenemos, que por ejemplo es muy interesante, el catálogo monumental de la diócesis, porque ya Micaela hizo muchísimo expurgo de documentos y ya pues nos cuenta muchas cosas del edificio, que a nosotros nos resulta interesante, sobre todo en pintura mural, porque la mayoría de las intervenciones que se hacen, las reparaciones, las obras que se hacen en las iglesias, van acompañados de pintados. Entonces, bueno, a veces son pintados lisos, otras veces son con decoración, no están documentados exactamente qué es lo que se hace, pero sí que algo se hace de pintados. Entonces, nos interesan siempre. Por eso, bueno, vamos buscando esa documentación y en este caso concreto, pues sí que es cierto que ya dice Micaela que encuentra poquísima documentación en este edificio, en esta iglesia, y que la mayoría es una comunidad muy pobre y en su mayoría son obras menores, son poca gente. De hecho, no ha aumentado mucho la población. Yo creo que hay más habitantes ahora que en el siglo XVIII. Y ya en la visita pastoral de 1727, pues ya se dice que la parroquia tiene rentas tenues e insuficientes, vamos, que tiene muy poco dinero, puede hacer pocas cosas, y entonces son la mayoría obras pequeñas lo que se hacen. Pero todas estas obras, no os preocupéis, no os voy a leer todo esto, esto simplemente, lo digo, son datos que nosotros vamos tomando, y en azul marco, bueno, pues en aquellas intervenciones en diferentes épocas en las que se ve que ha habido un blanqueo, otro blanqueo, un pintado, un blanqueo. Ya os digo, esto no quiere decir que signifique el blanqueo, no es pinto con cal, no siempre es así. Pero bueno, sabemos que sobre los muros se ha intervenido y puede ser que se haya picado, que se haya pintado, que se hayan decorado. Sabemos que ha pasado algo, ¿no? Eso es lo que nos interesa. También sabemos que hay muchas otras cosas que no están documentadas. Sin más, en el siglo XX pues hay una intervención muy grande, muy potente, muy a fondo, como se dice en el catálogo de la diócesis. Entre 1962 y 64 se interviene en toda la iglesia y nosotros achacamos a esta época todas las intervenciones que hay en cemento, aunque todavía no las hemos podido
concretar, pero bueno, sí que creemos que en ese momento es cuando quizá los muros, los paramentos verticales se pican y se revocan de cemento y bueno, después se hacen otra serie de intervenciones. Pero bueno, con todos estos datos nosotros creamos un documento, un informe en el que marcamos las primeras pautas para después trabajar, para ayudar al pueblo, una pequeñita herramienta para saber por dónde puede ir. Con esto, este documento donde marcamos las pautas de dónde conviene abrir ventanas de estudio, porque el edificio es grande, las ventanas, todos estos trabajos son costosos a todos los niveles, entonces hay que marcar, hay que centrarse bien dónde puede haber, dónde no puede haber documentación de interés. Nos centramos en las bóvedas, como veis aquí, estas son en las bóvedas, en aquellas zonas donde veíamos que había zonas ya abiertas. Entonces lo que marcamos nosotros al principio es, bueno, estas zonas abiertas se recortan bien, se hacen ventanas de estudio y vemos qué hay para conocer la extensión de las pinturas y en qué estado están. Y también marcamos las fases que se pueden hacer después, pero para ir poco a poco. Además tenemos, bueno, con esto y con la ayuda que cada año el Servicio de Restauración promueve para conservación y restauración de patrimonio histórico-artístico de las entidades locales, bueno, pues podemos ir trabajando poquito a poco con esta guía. Y ahora ya os dejo con Azucena y con Gorka para que os cuenten todo lo que se ha encontrado en esta iglesia. Muchas gracias. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿se me oye, no? Sí. Más o menos, vale. Bueno, mi presentación se va a basar, bueno, nosotros empezamos a participar en este proyecto ártico el año pasado, en 2023, cuando la Junta Administrativa nos contrató a hacer lo que Diana está comentando, ¿no? Los estudios previos que posibilitaran tener datos suficientes para intervenir con coherencia, ¿no? Con este estudio que queremos, pues queremos, como comentaba ella, pues evaluar el alcance de los revestimientos históricos y a conservar dentro del edificio, aproximarnos al estado de conservación de unas pinturas que no vemos, ¿no? Y necesitamos tener algún dato más. Necesitamos, o nos vendría muy bien ya aproximarnos y conocer los materiales y la técnica de ejecución con la que se hicieron estos recubrimientos y testar y evaluar tratamientos y procedimientos de trabajo que nos posibilitaran luego hacer una propuesta con mayor coherencia. El aspecto de la iglesia inicial, pues es, como ya habéis visto antes con la imagen de Diana, pues es muy discontinuo, se ve que lleva la iglesia mucho tiempo en desuso y pues presenta grietas, presenta discontinuidad de acabados, colores distintos, morteros de cemento en las zonas inferiores. Bueno, con esta situación es con la que empezamos a trabajar. ¿Cómo empezamos a trabajar? Bueno, pues testando en todas las diferentes superficies, haciendo pequeñitas ventanas o más grandes, ¿no? para evaluar qué es lo que tenemos en cada pared y decidir si son paredes susceptibles de realizar un tratamiento de conservación posterior o pues ya se ha sacrificado cualquier revestimiento interesante y entonces pues puede el pueblo y la Junta Administrativa actuar sobre esos paramentos como desee. Lo que comprobamos con el mapita de arriba son como los diferentes sitios donde fuimos testeando y comprobamos que de cornisa hacia abajo ya habían sufrido un proceso de picado, las paredes de picado y revestimientos posteriores pues, de distinta naturaleza, de yeso, de cemento, con lo cual ya ahí no se conservaba nada, ningún documento, ningún revestimiento histórico o artístico. Pero sí que en las bóvedas bueno, pues encontramos ciertos datos de interés, sobre todo en la bóveda de la cabecera, que ahí es donde nos centramos y donde ya sabíamos que existía y donde nos pusimos a hacer unas ventanas mucho más grandes para ver lo que teníamos. Esta es la situación que ya con el listado de intervenciones que os ha pasado Diana, sin verla una a una, bueno, pues más o menos una a una casi las podemos ver aquí, porque ya veis que tenemos un montón de capas superpuestas, ¿no? Abajo os hemos puesto como un esquema de lo que encontramos de derecha a izquierda
encontramos hasta 10 capas de cales, pinturas y enlucidos, hasta que llegamos a una primera... Bueno, os comento antes de describiros esa capa gris que estáis viendo, que nosotros cuando comenzamos a hacer estudios solo esperábamos encontrar las pinturas rojas, ¿no? Y sobre eso era sobre lo que queríamos trabajar, pero viéndolo despacio y con cuidado y con aproximación, pues vimos que antes de las pinturas rojas veíamos una pintura de color gris que no sabíamos que era en un primer lugar. Y la sorpresa fue que desencalando vimos que era otra capa de color, que en principio tenía tonos grises con trazos negros, pero que estaba directamente aplicada sobre las pinturas rojas, pero que era susceptible de cuidar y proteger y respetar. Recogimos unas pequeñas muestras que enviamos al laboratorio para conocer cómo y con qué materiales habían ejecutado estas pinturas. No nos dimos ahí, no nos llevamos sorpresas, vimos que eran morteros de cal y arena, y que las pinturas, los dos estratos de pinturas eran unas pinturas a la cal, trabajadas con pigmentos naturales, con tierras óxidos rojos, las pinturas rojas, con negro carbón y calcita las pinturas grises, o sea que pero esas cosas tenemos que saberlas para saber luego los procedimientos que hacemos que no sean incompatibles con la naturaleza de ellas. Finalmente nos centramos en la cabecera. Lo que sí que vimos con el estudio, y fue una grandísima sorpresa también, porque no pensábamos, es que había pintura en toda la superficie de la bóveda. No sabíamos, pensábamos que igual había zonas que habían sido sacrificadas, y veíamos que no, veíamos que sí que había ciertas reparaciones que nos podíamos ir encontrando, pero sí que veíamos que desde la línea de imposta, la cornisa que veis hacia arriba, en toda la superficie veíamos que podíamos encontrar algo de interés. Entonces, animamos la Junta Administrativa se animó con los resultados de estos estudios, y con gran esfuerzo se animó a intervenir en toda la superficie de la bóveda, que son 70 metros, no es poca cosa, y era una intervención que prometía ser complicada. Lo que nos encontramos, no era muy bonito así a primera vista. Encontrábamos lo que nos podíamos esperar con una bóveda que tiene más de 7 siglos, ¿no? Pues al final ha tenido muchísimas filtraciones a lo largo de la historia, y todas esas filtraciones afectan a todos los estratos hasta el último que vemos, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con abombamientos, grandísimas deformaciones, con grietas históricas que al principio hasta nos asustaban. Ya veíamos que no tenían un problema porque no las visualizábamos en los encalados de arriba, pero fijaros qué desplazamientos más importantes. Muchísimas manchas de humedad, y luego lo que sí que nos encontramos es que todo lo que íbamos descubriendo estaba de mírame y no me toques, ya como que si no me he caído estoy a punto, ¿no? Entonces era una situación bastante delicada. Las pinturas también, como veis, estaban muy frágiles, con levantamientos, con pulverulencia. Es que sí, ha sido un milagro que se conserven. Veis ahí todos los estratos superpuestos de cal, junto con las filtraciones, al final provocaban levantamientos y tensiones internas, y nos han complicado muchísimo luego descubrir las manchas escorrentías de manchas de barro, de las filtraciones que iban directas. Nos hemos ido encontrando ya reparaciones antiguas que con muy buen acierto han ayudado a que nos hayan llegado hasta hoy. Y con todos esos datos un poco preocupantes, pero hoy con muchas ganas y mucho entusiasmo, porque ya en el estudio previo, claro, el descubrir y el ver que era una decoración que estaba por toda la superficie, que era una decoración tan distinta. Veíamos que había una retícula de sillares, que nos parecía que era una retícula de sillares, pero veíamos que cada sillar tenía un motivo distinto. Y entonces al final enfrentarte a este trabajo para un restaurador es muy emocionante, y claro, es unas pinturas inéditas. El primero que lo vas a ver eres tú, y trabajar sobre ello, ¿no? Pero es verdad que el trabajo de limpieza y de retirada de calados no podía ser de forma continua, porque
a cada trocito que desencalábamos teníamos que parar, acercarnos a no seguir porque estaba muy inestable y teníamos que empezar a hacer trabajos de inyectar morteros, de consolidación que llamamos, ¿no? Que al final es sujetar todo lo que está inestable y a punto de desprenderse, pues ir inyectando y sujetando poco a poco toda la superficie. En algunos casos había una separación entre los morteros y el muro de hasta 6 centímetros. Las policromías también teníamos que ir poco a poco consolidando, inyectando y fijando cada... Había fragmentos que ya, bueno, pues eso, que según íbamos picando los yesos que sujetaban, en realidad las reparaciones y los encalados han sido el seguro de vida de estas pinturas y gracias a eso y a esas intervenciones de reparación y cuidado que ha tenido la Iglesia a lo largo de los siglos, pues podemos ahora haberlos rescatado. Los procesos de limpieza, pues eso, también con muchísimos procedimientos y cambiando de procedimientos y sistemas dependiendo de lo que nos encontrábamos, ¿no? En algunos sitios podíamos ir sacando las capas como desencarando, como ya vosotros os podéis imaginar, pero en otros casos teníamos que ir desgastando poquito a poco las capas porque eran durísimas, con las humedades habían acabado siendo casi más duras que la propia pintura y entonces teníamos que ir desgastando poco a poco con un sistema, en este caso de microproyección de áridos, para ir llegando a la primera capa de color, que en este caso, como veis, es la gris. En otros casos, donde la policromía era mucho más delicada, pues teníamos que pasar a lo contrario, ¿no? Al instrumental más fino y delicado y con un pequeño bisturí ir quitando los pequeños depósitos que iban teniendo las pinturas. Esta imagen es una imagen de proceso de limpieza para que veáis cómo al final es un trabajo muy delicado y muy de ir estrato por estrato para ir desvelando sin dañar lo que tenemos debajo. Esto es el proceso de limpieza. Después de levantarlo todo y descubrirlo, pues teníamos que seguir quitando depósitos en superficie. Esto es una muestrita a la derecha, está ya limpio del todo la policromía, mucho más nítida y brillante, y a la izquierda todavía con ciertos depósitos. Estas son unas imágenes del mismo espacio, pues antes y después, bueno, pues al final con mucho esfuerzo, pero al final ha salido y con muchas pérdidas y muchos daños, pero la superficie conservada es realmente interesantísima, ¿no? Y aquí vemos cómo están y cómo conviven las dos etapas pictóricas, ¿no? Las pinturas rojas, que son unas pinturas medievales, que eran las que teníamos, las que sabíamos que existían, y luego unas pinturas renacentistas que tienen otro programa decorativo y que también tienen su gran valor y son de muy buena calidad. Esta es la situación que nos encontrábamos una vez rescatadas las pinturas, limpias y consolidadas, ¿no? Ya todo está en su sitio, pero ahora pues tenemos como esta situación de desorden y de fragmentación, ¿no? Que parece que las pérdidas nos interrumpen un poco como la visión continua de estas decoraciones. La verdad es que era dramática la situación. Hubo momentos muy críticos, sí, sí. Entonces el siguiente paso es incorporar y tapar todos los daños, ¿no? que ya los habíamos descubierto, y entonces nos pusimos a trabajar con morteros de cal dosificados, más o menos como lo hicieron ellos en los siglos XIII en adelante, ¿no? Morteros de cal y arena naturales, intentando imitar la textura y el color, y trabajando desde los morteros, desde las fisuras más finas, donde tenemos que hacer unos morteros muy finos, a las lagunas más grandes. Aquí tenemos a todo el equipo trabajando a fondo. Y estas son unas imágenes pues para que veáis lo que cambia ya, ¿no? con la reposición de las lagunas, cómo se ordena la imagen y cómo las pinturas que se conservan pasan a un primer plano y ya no nos despista la visión continua de ellas. Finalmente, hoy otro proceso último que ya como que ayuda a que todo se ordene y se calme es tocar, matizar con aguadas de color las manchas de humedad, que esas han sido imposibles de eliminar sin poner en peligro las policromías o los morteros originales, ¿no? Entonces, con una matización de color no reponemos nada ni completamos. Nos parece muy honesto dejar lo que hay, lo que nos ha llegado ya es bastante, lo entendemos, no tenemos por qué nosotros aportar más, ¿no? de nuestra mano,
si ello mismo es maravilloso, ¿no? Pero sí que lo que hacemos es ayudar con matizaciones de color en este caso a que entendamos y sea más legible lo que nos ha llegado, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de abajo pues hay una figura, no sé si la distinguís, un hombre barbado y a la izquierda está bien, vale. A la izquierda está pues eso, muy discontinuo y que se ven más las manchas de humedad que la figura que se conserva, y a la izquierda pues está más nítido. Y estas son las imágenes final donde veis que conviven las dos. Bueno, ya veis, os hacéis una idea un poco de, luego os pondrá en contexto Gorka de las pinturas rojas, pero bueno, ya veis con estas perspectivas cómo son pinturas muy sencillas, con unos trazados irregulares, con unos símbolos bastante sencillos pero muy variados, y luego cómo conviven las pinturas del Renacimiento también encima. Estos son las imágenes del Renacimiento. Representaban unos tondos con los evangelistas, queda muy poquito, pero bueno, San Lucas y San Marcos los hemos reconocido. Imitaban también una arquitectura fingida de sillería y decoraciones en relieve de piedra con ornamentaciones en relieve. Y un poco estas son las imágenes de final. Como veis, hay motivos, hay animales, hay motivos geométricos, hay motivos heráldicos muy variados, y algunos de ellos muy simpáticos y singulares, como son pues eso, el pez, el varón joven, un corazón con una carita, que como si fuera un emoticono de WhatsApp, un león muy contento. Está, sí, muy divertido. La verdad que ha sido un trabajo muy emocionante. Y nada, ya finalizo la presentación dando las gracias al equipo de trabajo, porque bueno, ha sido un trabajo esforzado, súper ilusionante, pero muy complicado a nivel técnico, y todos han puesto todo su carisma y todos sus conocimientos y toda su emoción. A la Junta Administrativa, desde luego, porque bueno, pues por confiar en nosotros para realizar este proyecto, y por todo el apoyo logístico y por su acompañamiento del día a día y todo lo que nos han facilitado en ejecutar esta obra a buen término. Y el servicio de restauración de la DCA también, sin duda, y a Diana, que también ha estado con nosotros codo con codo y día a día, tomando decisiones y apoyándonos también en todo este proceso. Entonces ya pasamos a la intervención de Gorka, que os va a contar cosas preciosas de las pinturas. Bueno, pues nada, por mi parte también agradecer a Azucena, a Diana, a Cristina y a toda la gente también del servicio de restauración por permitirme también participar en cierto modo de este proyecto, que creo que hay una sensación compartida en la sala de fascinación, ¿no? Por una parte por el trabajo que hacen, y por otro lado por lo que ha ido apareciendo, ¿no? Como de la nada, de esos desconchones que vimos, que recuerdo cuando la visitamos por primera vez, no sé, hace igual 5 años o no recuerdo muy bien, pero bueno, hace ya bastante tiempo, y que estaban esos desconchones, que ya intuíamos que podía haber algo muy interesante, pero luego de lo que ha ido saliendo y de todo este proceso, la verdad es que ha sido espectacular, muy rico, muy interesante. Y bueno, en mi parte lo que voy a hablar, sobre todo voy a tratar de contextualizar un poquito la iglesia, que conozcamos cuál es el soporte, por decir de algún modo, ¿no?, de todas estas pinturas. Una iglesia de tradición románica, hablaremos un poquito de ello, y luego entraré un poquito más a fondo en las pinturas y el por qué este tipo de decoraciones, con algunas pequeñas hipótesis que compartiré con vosotras y con vosotros. Bueno, lo que tenemos sobre todo en esta iglesia básicamente son 2 fases constructivas. Una primera que se concentra en la cabecera y en ese primer tramo de la bóveda de crucería que hemos visto en una fotografía. Ese es el primer impulso constructivo, un impulso constructivo de mucha calidad para nuestro entorno. La verdad es que desde un punto de vista arquitectónico y escultórico es una obra muy rica, y luego se terminó en su fase posterior hacia los pies del edificio, ya probablemente hacia el siglo XV, con una solución no tan desarrollada, no tan ambiciosa, y que ya tenía como objetivo básicamente pues estirar un poquito la iglesia y culminar la obra. Pero lo que ha salido ahora, y lo importante sobre todo de esta primera fase de este edificio románico, ¿no? Bueno, si nos fijamos en algunos de los detalles del exterior, lo que más llama la atención son estos ventanales extraordinarios con una escultura muy rica.
que ya estos ventanales nos pone sobre la pista de cuáles son los posibles talleres o las influencias que se movieron en esta zona y ya nos empiezan a ubicar en una cronología de un siglo XIII ya un poquito avanzado. Iremos poco a poco andando en la cronología porque al ser las pinturas, que esto es algo fundamental y que nos ha permitido el estudio de restauración que se ha hecho conocer, que fueron la primera capa pictórica, ¿no?, la que yo hablaré, las pinturas rojas, ¿no?, la primera capa pictórica del edificio, pues primero tenemos que conocer sus características para empezar a tratar, ¿no?, a tratar de situar un poquito su cronología. Entonces, como os decía, tenemos unos talleres que les podemos seguir la pista bastante bien, en Zuazo de Cuartango, en la zona, ahí os pongo una imagen de Délica, en la zona también de Urkabustaiz, se movieron unos talleres que trabajan unos motivos que los vemos en Miñano y también aparecen otros motivos más propios de la llanada, ¿no? O sea que funciona Miñano Menor como una especie de bisagra entre estos dos talleres, pero que ya son de un románico muy maduro, un románico ya desarrollado y que por eso digo que ya nos permite hablar de un siglo XIII avanzado. Bueno, en el interior tenemos esa bóveda de crucería tan llamativa, donde además también se intuyen restos pictóricos que también, pues bueno, ojalá el día de mañana no se pueda seguir andando un poquito en esta iglesia, y ya también nos permite establecer otras conexiones, porque muy cerquita de aquí, pasamos a la siguiente, muy cerquita de Miñano, en Legarda, una iglesia que además conserva también todos los estratos pictóricos y que ojalá también pues algún día podamos ver esta obra restaurada, porque se conservan restos pictóricos, se conserva también una bóveda de crucería muy similar a lo que vemos en Miñano. Por tanto, bueno, todos estos datos ya nos permiten ir situando un poquito mejor la obra y nos permite también ir adentrándonos en el porqué de estas pinturas rojas que aparecen, bien lo saben, ¿no?, las restauradoras, aparecen casi en cualquier muro de origen medieval que se pica, aparecen estas pinturas rojas, y que en nuestro entorno las más conocidas, sin duda, las más divulgadas son las pinturas de Alaiza, que las tenemos aquí abajo, ¿no?, esas pinturas, esa cuenca absidial con ese presbiterio completamente lleno de figuras de todo tipo. Esa sería como la expresión más desarrollada de este fenómeno pictórico. Tenemos otros conjuntos, como el de Arbulo, por ejemplo, que tenemos en la imagen superior, muy distinto. Este es un fondo blanco, sin cuadrículas de ningún tipo, ¿no?, totalmente distinto. Entonces ya vemos que es un fenómeno muy variado, que sigue algunas pautas, pero luego hay otras iglesias que toman caminos propios, y es algo que es lo que vamos a ver en Miñano Menor. Aquí lo que nos encontramos, como hemos ido viendo, ¿no?, en la presentación de Azucena, es una cuadrícula, una retícula completamente llena de figuras de todo tipo, con una variedad enorme de figuras, de motivos, que trataremos ahora de ir poco a poco entendiéndolos un poquito mejor. Pero sobre todo se componen sobre un despiece de sillares, que es lo que con mayor frecuencia aparecen en estos muros. Lo habitual es que cuando se terminaba una iglesia de estas características, una iglesia del siglo XIII más o menos, estas iglesias románicas, cuando se terminaban se decoraban de este modo, los muros se enlucían, se daban en ocasiones una lechada de cal para tratar de blanquear, darle mayor luminosidad a la iglesia, y luego se hacían despieces de sillares. Esto es algo muy importante, ¿no? Ahora iremos viendo el porqué de estos despieces, y muchos de estos despieces se hacían o con una fórmula muy sencilla, simples líneas horizontales y otras verticales. A veces había líneas horizontales simples, dobles verticales, en otras ocasiones dobles y dobles. Bueno, es simplemente una variedad, pero lo que nos está mostrando es un sillar con sus juntas. Los encontramos, por ejemplo, aquí os traigo una imagen de la iglesia de Añoa, donde también aparecen el mismo tipo de despiece de sillar que tenemos en Miñano Menor, ¿no?, esa línea horizontal simple con las verticales dobles. Si nos movemos en un ámbito, si ampliamos un poquito el foco, no demasiado, yéndonos a Gopegui, pues ahí veremos que también en una restauración que se hizo aparecieron todas estas bóvedas con unos restos, también unas capas pictóricas muy importantes. Y aquí empezamos a entrar un poquito en harina, ¿no?, porque si os fijáis, en estos despieces de sillares aparecen unos elementos decorativos muy sencillitos, unas formas geométricas que no parecen tener mucha importancia, pero que si pensamos en qué pueden ser estos motivos, rápidamente, ¿no?, los podemos asociar con las marcas de cantero que nos encontramos en muchas iglesias construidas con sillares
tienen después estas marcas de cantería, ¿no?, tan características de los edificios medievales. Y en Gopegui, por ejemplo, aquí os he traído una marca de Agurain, y a la izquierda vemos ese despiece de sillares con esas marcas fingidas de cantería. Y lo interesante de esto es que tenemos que tener en cuenta que, claro, por ejemplo, el caso de la iglesia de Miñano Menor es una iglesia construida con en mampostería, un tipo de construcción sencilla, que no es un tipo de decoración que quedaría a la vista, ni fuera ni por dentro. Esto es algo muy importante, ¿eh? La mampostería nunca se quedaría a la vista. Y para ocultar todo ese sistema constructivo lo que se hacía era enlucirlo, ocultarlo y después fingir con un tipo de decoración que tuviese un mayor prestigio. Evidentemente un sillar es más importante que la mampostería, que es ¿no?, son piedras irregulares, y esto es un poco algo que nos va a acompañar cuando vamos estudiando las pinturas rojas. Siempre se da esta relación entre un material noble, un material de mayor prestigio, y lo que vemos en las pinturas. Y aquí lo que se trata de hacer es eso, ¿no?, evocar un despiece de sillar, pero a través de pinturas, ¿no?, ese material mucho más noble y de mayor importancia. Nos encontramos otros ejemplos donde, por ejemplo, en este caso, se copia una lápida. A la izquierda vemos una lápida de época romana, que está ubicada en el muro de contrasta, y ese mismo motivo, además de que se copió también en escultura, vemos que, por ejemplo, en Legarda, en la iglesia que antes hemos visto, esa iglesia que tenía esa bóveda de crucería tan interesante, pues también aparecen esos motivos. Se copian modelos de prestigio, modelos de importancia en la época, se copian en la pintura. Esa es un poco la clave en la que tenemos que movernos a la hora de comprender las pinturas rojas. Y lo mismo, por ejemplo, aquí antes hemos hablado un poquito de Año, aquí os traigo a la derecha el ventanal de Año, donde, si os fijáis, los fustes, aquí ya hay un poquito más variedad cromática, pero los fustes están decorados imitando el mármol o imitando piedras de mayor nobleza, ¿no?, de mayor importancia, con unos marmolados, con unos toques de distintos colores que le dan una apariencia que simula. Aquí os he traído a la izquierda unas columnas de la Catedral de Tortosa, porque en nuestro entorno, que yo sepa, no tenemos ese tipo de columnas en un contexto medieval, pero desde luego se conocían en la época, se conocían este tipo de materiales. Obviamente eran materiales de prestigio, materiales de gran importancia, que solo estarían en estancias nobles y en estancias de palacios o en estancias catedralicias, y aquí lo que se buscaba era, de alguna manera, copiar todo eso, traer todo ese aspecto y todo ese imaginario, pero trasladarlo a una pequeña iglesia de un contexto completamente distinto. Bueno, y de esta manera vamos llegando a Miñano, donde podemos tratar de buscar paralelismos, ¿no? Ya os decía que en la pintura mural roja en Álava es difícil encontrar unas pautas claras. Muchas veces lo que ocurre es que hay soluciones que son únicas, como el caso de Alaiza o el caso de Arbulo. En otras ocasiones son, bueno, simplemente muros con despieces de sillares. Y en Miñano Menor la particularidad es que cada uno de los huecos de estos sillares está cuajado, relleno de estas decoraciones, estos motivos tan particulares y variados. Pasamos, por favor. Bueno, aquí tenemos, os he traído que yo sepa, es la única iglesia que me recuerda un poquito a Miñano Menor, es la iglesia de Arlucea, en la zona de la montaña alavesa, y allí se conservan restos pictóricos, y en la franja inferior se pueden ver algunas pequeñas retículas que también han sido decoradas con formas geométricas que simulan, incluso, si os fijáis, parecen bóvedas. No sé si las podéis intuir. Bueno, aquí tenemos un poquito más de detalle, unas bóvedas de terceletes, unas bóvedas estrelladas, y luego un personaje con los brazos en alto entre dos árboles, bastante misterioso, bastante extraño. Y esto es algo que nos va a acompañar. Siempre es bastante difícil acercarse a estas pinturas, porque es acercarse a un mundo del que conocemos muy poco. No tenemos apenas documentación significativa de estas épocas, no sabemos muy bien quiénes hacían estas pinturas, qué querían transmitir con ellas. Este orante
podría tener 1001 interpretaciones, pero es muy difícil saber cuál es exactamente la que se correspondería a su momento histórico, a su época. Es decir, son pinturas que son muy difíciles de explicar y muy difíciles de entender. Pero bueno, trataremos de hacer una pequeña aproximación a ello. Bueno, os he traído también, me gusta cuando hablamos de pintura, hacer un pequeño salto a otros soportes, en este caso es un soporte escultórico, porque son motivos compartidos, ¿no? Estos talleres manejaban una serie de repertorios compartidos entre contextos escultóricos, contextos pictóricos. Estas son estelas funerarias que tenemos un montón en nuestro entorno y en muchas de ellas aparecen los mismos motivos que vemos en Miñano, pues cruces con tipologías de todo tipo, cruces con terminaciones flordelisadas, aparecen las habituales flores hexapétalas que nos vienen desde el mundo romano, que se recogen en la Edad Media y que van a continuar muy presentes, pero si os fijáis, muchas de ellas, por ejemplo en la central tenemos esa hexapétala, pero luego a la hexapétala se le suma una variación, se le suman terminaciones de flores de lis, es decir, poco a poco repertorios conocidos, estos repertorios conocidos se les van sumando distintas variaciones, distintos detalles, y todo este mundo, toda esta cultura visual, todos estos elementos son los que en buena medida van a ir apareciendo en Miñano, pero con distintas variaciones también. Ahí los talleres conocían perfectamente estos repertorios y van a ir incorporándolos. Al final tenían un casillero tremendo que tenían que rellenar y los irán sumando poco a poco. Por ejemplo, simplemente os he traído otro caso para que veamos cómo se replican los mismos modelos en distintos soportes. Aquí tenemos a la izquierda ese disco, esa rueda de 8 radios que aparece en Miñano. La misma, o con una ligera variante, la vemos en Arbulo, y fijaros como también en una estela discoidal que aparece en Corres y que se ha fechado, además, que lo bueno es que esa está fechada porque se extrajo de una campaña arqueológica donde se pudo datar con cierta precisión entre el siglo XII y XIII, y vemos que forma parte de este mismo contexto, de esta misma cultura visual y de este mismo manejo de un repertorio común. Bueno, y luego tenemos otro elemento importante dentro de todo este repertorio de figuras variadas, muchas de las cuales ya nos ha enseñado Azucena, algunas de las que estamos viendo aquí, algunas muy extrañas y que simplemente yo creo que responderían a la necesidad de crear motivos diversos, variados a partir de uno original, luego van creando distintas variaciones, pero también aparecen algunos motivos de tradición heráldica. Aparecen muchos castillos, aparecen flores de lis, algunos escudos con diseños diversos, leones rampantes, pero este tipo de decoración también es muy frecuente en multitud de soportes escultóricos de todo tipo, en soportes pictóricos, y es difícil saber si estos motivos heráldicos responderían o estarían utilizados con un propósito claro, es decir, si los escudos que aquí vemos serían los escudos propios de alguna de las familias que podría haber contribuido a la construcción de esta iglesia, o si por el contrario se utilizaron simplemente para contribuir, eran elementos conocidos y se utilizaron para contribuir a rellenar todo ese casillero. Para esto tenemos que tener en cuenta que estas iglesias, casi siempre y en el contexto alavés sobre todo, son iglesias fundadas por familias de la nobleza, son iglesias de fundación de patronato laico, ¿no? Y estas fundaciones muchas veces, o en estos casos, estas familias sí que ponían algunos sellos vinculados a su linaje, pero nos movemos en unos siglos en los que todavía la heráldica no está del todo establecida, se va a ir fijando poco a poco, pero no tenemos que perder de vista que estamos en una iglesia de un ámbito local, no estamos en una catedral, y por tanto estos repertorios probablemente sean más o estén más pensados para evocar una relación heráldica y no tanto para fijar una relación concreta. Y eso ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Bueno, pasaré muy rápidamente por unas cuestiones de estilo, pero que sí que nos van a ayudar a tratar de entender un poquito mejor la cronología de estas pinturas. Os he traído unas relaciones, podían ser cualquier otra, He optado por las más conocidas. Aquí os he traído el cuaderno de modelos de Villard de Onecourt, que se
más o menos se realiza en las primeras décadas del siglo XIII, y ya veis que ese estilo muy lineal a la hora de trabajar las figuras, a la hora de trabajar los rasgos físicos de las figuras, es algo muy parecido a lo que nos encontramos en Miñano. No quiero decir que se esté copiando el modelo el libro de modelos de Villar de Onnecourt, simplemente que estamos ante un mismo fenómeno pictórico, ante un mismo contexto estilístico, y si todo esto lo llevamos más a nuestro terreno, a nuestro ámbito más cercano. Pasamos la siguiente, porfa. Se nos ha atascado ahí la presentación. A ver, ahí. Bueno, simplemente os he traído algunos ejemplos conocidos. ¿Le damos otra vez, porfa? A ver si sale, Gaceo. Ahí está. Bueno, es por recurrir, pues bueno, a Juan Oliver en el caso navarro, las pinturas de Gaceo también muy vinculadas al mundo navarro, ya un poquito más avanzadas. Antes veíamos siglo XIII, ahora ya una cronología ya del siglo XIV, pero ya veis que desde un punto de vista estilístico estamos en un mundo bastante semejante y bastante compartido. O sea que esa sería la cronología aproximadamente en la que tendríamos que ir ubicando estas pinturas. Una segunda mitad del siglo XIII, y luego ya determinar si entramos en el XIV o no, pues ya tocaría hacer un análisis un poquito más detallado, pero en esa horquilla nos moveríamos con cierta seguridad. Y no tenemos que, como antes decía, ¿no?, dejar al margen nunca esas relaciones entre lo pictórico y lo escultórico, porque es el mismo ambiente, la misma cultura visual, participan de un mismo ambiente creativo. Y si nos fijamos, por ejemplo, en los rostros de Otazu, donde vemos esta dama y este caballero, ya veis que desde un punto de vista estilístico también comparten los mismos rasgos. Esta es una portada fechada en el siglo XIII y bueno, estaríamos en ese mismo ambiente, como os digo. Bueno, ya para terminar, para dejar, a ver si dejamos un ratín para alguna pregunta, que esto es que habría tanto que decir de estas pinturas que voy como un poco contenido para ajustarnos al tiempo. Bueno, sí que me gustaría terminar con esta pequeña reflexión, porque todo lo que he estado diciendo hasta ahora, cuando hablaba de que estas pinturas imitan otros paramentos de mayor nobleza, de mayor importancia, sería quizá más ajustado que hablásemos de la noción no tanto de imitar, sino de la noción de evocar. Y esto es algo que si miramos en la Edad Media los tratados en los que se hablan de estas cuestiones, siempre se habla en una relación de semejanza que es bastante lábil, que es bastante imprecisa. Cuando en la Edad Media algo se parece a otra cosa, no significa que se parece desde una perspectiva absolutamente formal, no es una copia, sino que siempre se habla más en términos, como os digo, de evocación. Por eso, obviamente, las personas de la Edad Media sabían que el paramento pintado no era un paramento de piedra, sabían perfectamente que estaba pintado, era una evocación de un paramento de piedra. Y cuando vemos el casillero, ¿no?, esa disposición tan particular de Miñano, claro, aquí habría que hacer un poco la reflexión de qué nos está evocando, porque ya hemos visto que es una solución bastante única, bastante particular, y había un propósito, sin duda. No es una cuestión de decorar aquello y dejarlo más o menos apañado, sino que había una voluntad de recordar algo que tuviese prestigio en su época. Y a mí se me ocurre que es muy probable que se quisiese evocar la idea también de los artesonados, porque si pensáis en los artesonados, especialmente en aquellos de ámbito más palaciego, de ámbito privado, se decoran de un modo muy similar a lo que vemos en Miñano Menor. Aquí os he traído unos ejemplos, podría haber traído cualquier otro, simplemente es para que tengamos una referencia visual. Y en estos artesonados muchas veces aparecen elementos heráldicos por todos los lados, formas geométricas y muchos elementos y figuras que están de relleno, ¿no?, para completar toda la composición. Y en Miñano lo que se hizo es algo muy parecido. Sobre una estructura reticulada conocida, sobre ese despiece de sillares fingidos, se decoró todo con unos elementos, con unas figuras y en una disposición que recuerda mucho a los artesonados. Entonces, bueno, por tanto yo simplemente lanzo aquí esta idea, esta hipótesis, que tocará después, ¿no?, darle una vuelta para ver si estamos en lo cierto o no, pero que me apetecía compartirla porque sí que me parece que nos puede abrir una pista sobre qué es lo que se quisiera evocar, recordar en las pinturas de Miñano.
Así que bueno, con esto terminamos este pequeño recorrido. Nada, agradeceros la atención y nada, espero que tengamos ahora unos pequeños minutitos por si tenéis alguna duda. Así que nada, muchísimas gracias. Sí que queríamos comentar que las pinturas renacentistas se estudiarán en otro momento, sí que eso ya pertenece a otro grupo de historiadores, bueno, sí que hay gente que está ya trabajando en ello, pero no era el momento. Nosotras no sabíamos que iban a aparecer y cuando proyectamos esta charla ya teníamos pensado hablar de las pinturas rojas. Han venido después, pero bueno, seguiremos en otro momento, así que de momento nos hemos centrado en el inicio. No sé si hay alguna cosa que queríais que aclaremos o que aclaren. Hemos sido convincentes, ¿no? Pues todavía no, porque bueno, gente de la Junta creo que está por aquí. Ellos todavía tienen mucho que trabajar, hay mucho trabajo que hacer no solo en las pinturas, sino en el edificio también, en el pavimento, los muros, por fuera, por dentro. Tienen que trabajar mucho, irán poquito a poco. Tienen muchas ganas, sí que tienen muchas ganas de hacer algo para inaugurar, de momento, cuando retiren los andamios de la bóveda y pinten y quiten ese verde que les desasosiega tanto, ¿no? Pero, y supongo que sí que harán alguna cosa, pero bueno, de momento habrá que seguir trabajando. Y ya nos anunciarán, ellos son los propietarios ahora, la Junta Administrativa es la propietaria del edificio y ya nos irá contando cuándo se pueden ver y todo lo demás. Si son típicas de esta zona. No he escuchado. Perdón. Que si es típico de la zona. A ver, es una pregunta un poco complicada. A ver, sí que, porque el fenómeno de las pinturas rojas, una de sus características principales es lo poco estudiado que está. Y es una cuestión bastante problemática porque nos impide saber cuál es su extensión. Sí que es cierto que el hecho de que se decorasen estas iglesias, ¿no?, llamémosle románicas, de este modo es algo muy particular, o por lo menos hay una concentración muy especial en Álava. En otros lugares se optó por otro tipo de decoraciones. Si nos vamos a Cataluña, si nos vamos a Aragón, si nos vamos a otros contextos, la decoración de las iglesias de esta cronología es completamente distinta. Sin embargo, en el norte peninsular hay bastantes sitios, en Cantabria, en Asturias, hay bastantes sitios, luego también en Palencia, bueno, hay distintos lugares donde tenemos bastante localizadas estas pinturas, pero como os digo, es un fenómeno al que se le ha hecho muy poco caso y no hay estudios sistemáticos. No hay estudios locales, para el caso alavés se hicieron algunas investigaciones, está el libro, por ejemplo, de Carlos Venegas, que atiende también a este fenómeno. Poco a poco se va trabajando, se trabajó también el caso de Alaiza, pero bueno, no se ha abierto el foco a ver si es un fenómeno más local o responde a una manera de pintar las iglesias que más habitual de lo que pensamos y que simplemente no lo hemos atendido o no se ha estudiado de una manera unificada para saberlo con más certeza. Pero mi sospecha es que sería algo muchísimo más frecuente, no solo exclusivo de aquí, pero sí que, bueno, aquí tenemos la suerte de que se han conservado, yo más o menos tengo catalogado unos 20 y tantos conjuntos solo en Álava, de cronologías más o menos similares, algunos de manera muy fragmentaria, otros de manera un poquito más extensa, pero bueno, aquí tenemos la suerte de que por lo menos hay un corpus bastante importante y significativo. Bueno, yo quería también, Gorka, quizá el hecho de que sean las primeras en una fábrica, quiero decir, las primeras que se pintan en un edificio medieval, ¿no? Después vienen otras pinturas
y todas las pinturas, puede que haya pinturas de este tipo bajo, pinturas renacentistas, barrocas, etcétera, siempre que haya fábrica medieval. Quiero decir que puede que haya muchas que no las veamos o no las vayamos a ver nunca también, claro, ¿no? Porque hay otras pinturas encima, ¿no? Claro. Eso también puede ocurrir. O sea, de hecho, cuando se han restaurado otras pinturas renacentistas, casi siempre intuimos en algún borde, en algún sitio, pues un poquito de despiece rojo. Entonces, sí, bueno, eso también es están mucho más presentes de lo que parece, ¿no? Aparecen en muchos lugares, pues que también en función de la restauración, si en algunos casos se ha optado por sacar a la luz la capa, ¿no?, renacentista, igual se deja testimonio de la existencia, pero claro, eso siempre los criterios son complicados. Es que los criterios es mantenerlo todo, ¿no? Claro, entonces no vamos a sacrificar ninguna pintura por otra, es decir, esos son los criterios que se mantienen. Eso es. Entonces, bueno, salvo, bueno, pues momentos, casualidades, o que no haya habido una intervención renacentista, o como este caso, que es mucho más, o sea, lo que quedan son los restos del Renacimiento, pues son menores, ¿no?, que lo que hay. Ahora se combinarán las dos y podremos ver las dos aquí. Claro, es que es eso, también son recubrimientos tan antiguos que también con esta moda que hemos llevado tantos años de que había que picar todo el interior de las iglesias para sacar la piedra porque la piedra era lo más noble, pues nos hemos llevado por delante muchísimas decoraciones pictóricas. Y entonces ya habéis visto cómo estaba debajo de todas estas capas, estaba muy débil y muy frágil, ¿no? Entonces, pues ha tenido la suerte de que los que se la han ido encontrando ya estaba tapada y no han decidido picarla para sanear la fábrica y volver a poner una cosa un poco más resistente, ¿no? Seguramente entonces, la pobreza de la comunidad, ¿no?, del pueblo, normalmente no hay suficiente dinero para intervenir, con lo cual tenemos la suerte de conservarlo. Y en este caso sí que un poco lo que ha dicho Diana, sí que creo que es importante poner de relieve la suerte de que en este conjunto ahora podamos ver varias capas que ilustran un poco cuál ha sido el devenir de estas iglesias, ¿no?, que es un poco lo que habéis dicho, y yo creo que este es un ejemplo muy interesante porque quienes nos dedicamos a esto, pues nos toca muchas veces lidiar con restauraciones de otras épocas, intervenciones de otras épocas que, bueno, se hicieron con criterios distintos y por suerte las cosas han cambiado de manera radical, y yo creo que este es un ejemplo que lo demuestra al 100%, y el poder ver hoy en día no solo las pinturas rojas, que era lo que inicialmente parece que iba a haber, sino el resto de pinturas también renacentistas, todo lo que se ha podido conservar, independientemente de que la solape, pero eso no tiene que ser un motivo para que se retiren, ¿no? Y eso creo que ya va a ser un ejemplo muy ilustrativo de cómo se deben hacer las cosas, y como ellas no creo que se van a autoalabar, pues ya lo hago yo. Bueno, yo no entiendo mucho de este tema, pero sí conozco la zona. Y bueno, pues que hemos estado en esa iglesia y así, pero vamos, me ha sorprendido muchísimo por la zona que yo conozco y así, que hayan salido estas cosas. Entonces, claro, y como hay tal variedad de dibujos y así, pues dices tú, lo mismo hay plantas, ¿no? Que no sé, hay vegetación, hay espadas, hay escudos. Entonces hay unas imágenes preciosas, entonces digo, pues algún sentido tendrá para la época, o así, o según pasaba el tiempo, a unos les daba por poner una cosa, vegetación, y a otros otra cosa, no lo sé. Pero lo que sí sé, por lo que me consta de las amigas que son de esa zona y así, que cuando se ha tratado de arreglar y hablar, entonces era del obispado, las iglesias. Entonces decían pues que no había dinero. Entonces, claro, muchas veces pues lo tenían que arreglar, digo yo, la gente del pueblo. Entonces eran pocos, pero para que no caiga más agua. O sea, lo que pasa pues son los que somos profanos, pues haces barbaridades. Y esto es una pena. Hombre, a mí no se me ocurriría, pero te quiero decir, pues los hombres, la gente, pues trabajaría por lo suyo, por conservarlo, ¿no? Pero es interesante que sepamos un poco luego el contenido, el porqué, las imágenes, pero bueno, todo a su tiempo. Es interesante este ejemplo por todas las pinturas que todavía se pueden estar ahí, claro, y que todos tomemos conciencia de que hay que tratar los paramentos de las iglesias, los paramentos interiores con mucho cuidado y no picar, aunque parezca que no vale para nada lo que tienes delante, ¿no? Y hacer estudios
o respetarlo o seguir poniendo encima si no hay dinero porque tampoco tiene por qué haber en todo momento dinero para restaurar, pero bueno, sí por lo menos mantener, ¿no? Es que en el siglo XIII ves eso, igual ves como garabatos algunos, o sea, ¿qué le iba a arreglar lo que pasaba? Pero bueno, claro, pero llegó el siglo XVI y decidieron cambiar, no les gustaba lo que había de abajo probablemente, o estaba muy deteriorado y decidieron cambiar de gusto sin picar lo anterior, ¿no? Entonces ahora gracias a eso tenemos pues dos páginas de la historia de la Iglesia a la vista. Bueno, es que ricasco, la verdad se ha dicho. Bueno, es que ricasco, digo, por la presentación, efectivamente, y bueno, porque qué suerte haber podido encontrar esto, ¿no? Y aunque, bueno, se pudiera intuir, había documentación ya, etcétera, etcétera, ¿no? Seguirle la pista de alguna manera, ¿no? Y tener la ocasión ideal para poder extraer todo esto, ¿no? Así como la compañera esta hablaba un poco de la iconografía y, bueno, explicándose un poco por qué este tipo de iconografía sale, debido a qué, etcétera, ¿no? ¿Sabemos si este tipo de pinturas exclusivamente se centra en los ábsides, en el caso de los templos, o por el contrario es en el caso de los templos en todo lo que es el edificio? O sea, sí que podían ser todos los revestimientos hasta el suelo, o sea, podía estar pintado. Sí que independientemente de que sea una parte pues es que especial. En este caso, en lo que comentaba también Gorka, en el siguiente tramo, que también es un tramo constructivo medieval, también ahí hemos visto que sigue habiendo policromías rojas. Y en la cabecera, en el paño de la cabecera, en muy mal estado, porque esa ha tenido muchas más intervenciones, incluso otra policromía del siglo XIX intermedia, ese está un paramento que está mucho más dañado, pero también hemos visto que estuvo pintado, o sea, nos ha valido como para verificar que todo el paramento, y si ese paramento, el paramento frontal estaba pintado, estaría pintado hasta el suelo. Sí. Quería decir que estaban pintadas enteras. Es que también imaginarnos esto. Claro, es lo que quería decir, si era simplemente una zona porque se quería resaltar esa zona especial, o si por el contrario era la decoración que era habitual. Sí, el acabado de mampostería era un acabado de como los ladrillos. Correcto, sí. Entonces eso había que taparlo. Sí, es que si ahora vendrían y vieran las iglesias que se ha sacado la piedra, se echarían las manos a la cabeza, ¿no? Que se iba a caer, obviamente. Sí, de acuerdo. Es que ricasco. La ilusión de una arquitectura mejor. Eso es lo que quería decir, ¿no? Sí. Dar la impresión de que teníamos algo mucho mejor, sillares, relieves, etcétera. El caso, eso se ve claramente en Legarda. En Legarda es una iglesia que se puede ver por las catas que se hicieron, que está completa. Sí, desde arriba hasta abajo. Sí, muy buenas. Incluso los relieves, incluso los ventanales de piedra y los relieves que también estaban pintados. Todo, nos tenemos que imaginar todo pintado. Sí, muy buenas. En ese proceso de restauración has comentado que se han ido quitando las diferentes capas de los enlucidos a lo largo del tiempo, y luego has hablado de la conservación, o no sé qué palabra técnica has utilizado, de las pinturas. ¿Podrías decir cómo se hace? Consolidación, creo que has comentado. ¿Qué proceso se hace en esa consolidación? ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan? Pues son muy sencillas y muy delicadas. O sea, al final es trabajar con morteros de cal y arena con distintas densidades y trabajar en base a lo que tienes. Introducir mediante inyección con unas jeringuillas y con unas cánulas, haces morteros con la densidad suficiente como para que vayan rellenando. Entonces hacemos como pilotitos internos, ¿no? En las zonas huecas hacemos como pilotitos que hagan como una especie de estructura interna de morteros de cal, que son un material compatible bueno, es el mismo material que usaron ellos, de manera que lo que hacemos es sujetar, ¿no? Como si fuera una estructura arquitectónica pequeñita, pero eso, sujetar esos fragmentos. No rellenamos los huecos enteros, sino que hacemos como pequeños pilotes. Y sellamos los bordes, o sea, todo en realidad es eso. Es muy minucioso porque tienes que trabajar sobre toda la superficie, pero los materiales son muy sencillos, con morteros de cal. Eso en el caso de los morteros. Las policromías requieren otros procesos.
Si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias, Mila esker.